Y mientras aumenta la violencia, más países se suspenden la cooperación económica con Nicaragua. Japón, la Unión Europea y organismos multilaterales podrían congelar sus relaciones con el país centroamericano, así lo advierten los economistas. Se consideran que la sanción de Estados Unidos podría influir en la cooperación del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. En paralelo, el gobierno de Ortega se prepara a presentar una modificación presupuestaria y en este sentido se espera la eliminación de exoneraciones del IVA que representan 50 millones de dólares. Y sobre este tema quiero conversar con Edgardo Jarquín, economista nicaragüense, ya lo ve en pantalla. Bienvenido a NTN24, gracias por atendernos. Muchas gracias, gusto en estar con ustedes. Después de más de 3 meses de crisis sociopolítica en Nicaragua y tomando en cuenta la unión de los empresarios, comerciantes e industriales a la protesta social, quería preguntarle si el tema económico podría terminar acorralando, cercando al gobierno de Daniel Ortega. Definitivamente que sí. El sector privado forma parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que es el gran paraguas que nos cobija a todos los nicaragüenses en la demanda de justicia y democratización, como precisamente se llama esa alianza cívica. Hace 2 semanas exactamente, la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social hizo sus proyecciones con crisis o sin crisis. Con crisis, la situación es que se revierte totalmente el proceso de crecimiento económico de Nicaragua. Tendríamos una tasa de crecimiento económico negativo en el año 2018 de casi el 6%. Y eso indudablemente que va a afectar seriamente las finanzas públicas del gobierno, de tal manera de que con Ortega no hay posibilidad de recuperar el proceso de crecimiento económico que ya estaba teniendo Nicaragua. Ahora, ¿hacia dónde pudiera mirar el régimen de Daniel Ortega para buscar un salvavidas económico? Nicaragua no puede mirar, o el régimen de Daniel Ortega no puede mirar hacia ningún lado en búsqueda de auxilio económico, de tal manera de que el planteamiento de la oposición nicaragüense, que estamos absolutamente unidos bajo la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, es que con Ortega no puede recuperarse la normalidad ni el crecimiento económico, de tal manera que Ortega no tiene más opción que sentarse en el diálogo nacional que está mediado por la Conferencia Episcopal nicaragüense y ceder en términos de la demanda que existe de justicia y de democratización. De justicia para establecer los responsables de la masacre que ha habido en Nicaragua y democratización, que es el único camino que tenemos los nicaragüenses para recuperar un clima de confianza y de estabilidad que permita retomar el proceso de crecimiento económico. De tal manera que con Ortega en el gobierno no hay ninguna posibilidad de solución a la aguda crisis económica que ya se está gestando en Nicaragua. ¿Qué pasa si el día de mañana el gobierno de Estados Unidos emite sanciones económicas en contra del gobierno de Nicaragua? Bueno, la verdad es que no son tanto sanciones contra Nicaragua, sino sanciones exactamente como lo formulaste, contra el gobierno de Nicaragua y básicamente contra los aliados inmediatos de Daniel Ortega. De tal manera de que con Ortega, precisamente, el riesgo de que Nicaragua quede expuesta a sanciones económicas, no hay ninguna posibilidad de recuperar el proceso de crecimiento económico de Nicaragua. Finalmente, en ese diálogo al que usted hacía referencia, el diálogo nacional que se pausa, continúa, mientras sigue la represión del régimen de Daniel Ortega a la ciudadanía, le pregunto, ¿cuál debería ser el planteamiento de todos estos sectores que se han unido en una sola voz para precisamente pedirle la renuncia a Ortega? A ver, lo que ha ocurrido en Nicaragua es que Daniel Ortega, en base al terror
y a la persecución de quienes estábamos protestando pacíficamente, ha recuperado un cierto control territorial. Hoy por hoy en Nicaragua ya no existen las barricadas ni los tranques, como se le dice el lenguaje nicaragüense, que existían hace un mes y hace 2 meses. Pero ese control territorial de Ortega en base al terror no significa que Nicaragua haya vuelto a la normalidad. Y en adición al terror que ha impuesto Daniel Ortega con sus fuerzas policiales y el ejército irregular de paramilitares, ha agregado una cierta persecución al sector privado, al sector empresarial, con tomas de tierra. Por ejemplo, en los últimos 24 horas circuló un comunicado del Banco de la Producción, que es uno de los más grandes de Nicaragua, señalando de que se habían estacionado unos paramilitares frente al edificio principal del Banco de la Producción y que iban a denunciar ante las autoridades, que es el propio Ortega, en definitiva, quien mandó a poner esa vigilancia hostil al Banco de la Producción, que van a denunciar ante las autoridades sin ninguna expectativa de solución. Lo que estoy queriendo decir es de que Ortega, además de perseguir a los que estábamos protestando, en especial a los jóvenes y a los estudiantes, y perseguirlos de manera sangrienta, también está hostigando al sector privado. De tal manera que en ese ambiente jamás se va a poder recuperar un clima de confianza que haga posible la recuperación del proceso de crecimiento económico. Con Ortega, pues, no hay solución alguna a las expectativas económicas que tiene la gente y que están cada vez más deterioradas y agravadas. Es Edgardo Jarquín, economista nicaragüense. Gracias por estos minutos para la tarde de NTN 24. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gusto en saludarle.